Dios les bendiga. Este, Espero pues que todos hayan recibido la nota del examen. No hubo 100% esta vez, pero les dije que le iba a dar una asignación este lunes. Si, si hacen esta asignación, pues pueden subir la nota. La nota más bajita pues fue B, ya que hubo un 98, hubo un 87, un 86 y dos 85. Así que con la asignación de hoy, pues pueden subir la nota. La asignación yo se la envié a la hermana Chiarelli, ella se la hará llegar. Le voy a leer para explicársela. La asignación está basada en Génesis 11, verso 31, donde dice que Tare, o sea, el papá de Abraham, tomó a su hijo, a Abraham, y a su nieto Lot, hijo de su hijo Harán, y tomó a Sarai, su nuera, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y habitaron en Harán hasta que murió Tare. Es lo que nos dice la palabra en Génesis 11:31. Génesis 12:1 dice que Jehová llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y el versículo 4 de ese mismo capítulo 12 dice que salió Abraham de Harán a la edad de 75 años. Esos son los versos. Ahora, ¿cuál es la asignación? Pues usted va a explicarme, no a decirme salió de Harán o decirme salió de Ur de los Caldeos. No, es que me explique con detalle de dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó. Si estaba en Ur de los Caldeos o estaba en Harán, pero me lo va a explicar bien explicadito. Y me lo van a probar con un verso bíblico que hay en la palabra que nos da claramente qué fue lo que sucedió ahí. Porque se predica que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero cuando nos vamos aquí en el verso, capítulo 12, nos dice que Abraham estaba en Harán. Ahora, usted me va a explicar eso con lujo de detalle. Si estaba en Ur de los Caldeos, estaba en Harán, o qué fue lo que sucedió para poder decir que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos como se predica. ¿Entendieron o no entendieron? Quiero que me la expliquen bien explicadito. Esta asignación vale 10 puntos. Con esos 10 puntos, la nota más bajita fue 85. Si me lo hacen como yo lo quiero, suben a 95. Quiere decir que sería una... La única que no necesita la asignación es la hermana Chiarelli. Ella tiene un 98. Pero si la quiere hacer, la puede hacer. Y se pueden ayudar los unos a los otros, no hay problema. Conmigo no hay problema si se ayudan. Se pueden llamar por teléfono y explicarse, no hay problema. Lo importante es que la hagan. Y Josué pues tiene la ventaja que tiene aquí a Arelia al lado, que la pueden hacer juntos, no hay problema. Pastor, si supiera que ella no me ayuda. No, pero Lo, se pueden ayudar ahí se pueden lo ayudar. que pasa me ayuda a mi mamá. No, ahí se pueden llamar por teléfono uno a los otros, eso, y hacerlo de eso. La cuestión es que yo quiero algo que sea bien explicadito, no una sola respuesta, fue de uno o fue de Ara, no, algo bien explicadito.
Pastor, usted dice que esa asignación la va a enviar por email. Ya yo se la envié a Chiarelli. Ella se encargará de enviársela a ustedes. Ok, gracias. Okay. Y si no las reciben, me mandan a decir que yo se las mando entonces por foto. Pastor, yo pienso que debería enviarla por foto porque ella en breve está viajando, hace una escala de 8 horas y después vuelve y viaja. Llega mañana como a las 10 de la mañana acá. No sé Ah, si, pues, como tú guste. pues entonces yo después de la clase se la voy a estar enviando por foto para que así empiecen a trabajar en ella. Tan pronto la tengan, pues me la pueden enviar. Tienen el último día el próximo lunes. Pero si me la envían antes, pues yo la puedo corregir antes para así sumársela a su nota. Permiso, pastor. A mí me dijeron que la asignación era para hoy y no me la explicaron como usted me la explicó. Yo le envié una foto de la asignación, pero ahora cuando usted me la explica, pues ya yo sé que a eso que yo le envié, yo tengo que añadir lo que usted no, nos está preguntando específicamente, una explicación más que profundice más. Amén. Es así. Ok, la clase pasada nos quedamos para entrar a la tercera prueba de Abraham. O sea, íbamos para entrar en lo que es el capítulo 13. Explicamos las primeras dos pruebas. La primera prueba fue la separación de su patria y de su familia. Cuando Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la primera prueba de Abraham. La segunda prueba fue cuando hubo hambre en Canaán y Abraham bajó a Egipto sin que Dios lo mandase a salir del lugar donde lo había puesto. Ahora esta tercera prueba, que es el punto 3, página 52, los que tienen este libro, es la contienda sobre los pactos, que es la tercera prueba. Capítulo 13. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, había adquirido gran cantidad de ganados y siervos, al igual que Abraham. Y sucede que entonces los siervos de Lot y los siervos de Abraham comenzaron a contender por los pastos, ya que ambos tenían mucho ganado y los pastos pues eran difíciles de conseguirlo y no había suficiente para los dos. Entonces, los pastores de uno y los pastores del otro comenzaron a contender entre sí. Entonces, ahí Dios llama a Abraham, Abraham llama a Lot y le dice que se separen. Esa fue la tercera prueba. Punto 4 es cuando Abraham libera a Lot. Cuando le dice a Lot que sea él quien escoja a dónde se ha de dirigir. Que si se dirige hacia un lado, él se va hacia el otro. Abraham tenía la potestad de haber elegido él a dónde quería, pero sin embargo le da el privilegio a su sobrino. Y vemos que mirando hacia los valles, vio que los pastos eran mejores y decidió ir hacia los valles. Y así pues se separó el uno del otro. Pero ¿qué pasó? Que Lot, cuando baja a los valles, poco a poco comienza a acercarse hacia Sodoma hasta llegar a la ciudad. Y allí sufrió el castigo por su necedad, por su ambición de adquirir los mejores pastos. Los detalles históricos del capítulo 14 concuerdan exactamente con lo que la arqueología ha descubierto acerca de aquella región en esa época. El área de Canaán estaba bien poblada y había ciudades, estados,
gobernadas por jeques, señores locales. Por regla general eran vasallos de otros reyes, los cuales a su vez eran vasallos de los reyes más fuertes. Elam, el país al oriente de Sumel, tenía dominio sobre Babilonia y los otros países de la región. Sabemos que sí habían ciudades y sí habían gobernantes, o sea, habían jeques. ¿Qué eran los jeques? Pero los jeques eran jefes de un territorio, pero a su vez eran vasallos, o sea, que eran vasallos, sino que eran sujetos de otros reyes más poderosos. Tenían que servirle a otros reyes. Dice, al ser avisado del desastre militar que había sufrido las ciudades del valle, Abraham armó a sus 318 criados. Consiguió la ayuda de sus aliados, los amorreos, y persiguió a los invasores. Recobró a los cautivos y el botín mediante un ataque sorpresivo nocturno. Aquí encontramos en este capítulo que una vez ya Lot establecido en Sodoma, pues se juntaron unos reyes, invadieron a Sodoma y se llevaron preso a Lot junto con todos los habitantes de Sodoma. Y la noticia pues llegó a Abraham, y Abraham comenzó a armar a sus criados y se juntó con sus aliados, hicieron una sorpresa nocturna a los invasores y lograron tomar el botín, libertar a los que se habían llevado cautivos, entre ellos a Lot. Se nota que Abraham, el hombre separado del mundo, no era indiferente a los sufrimientos de los que estaban a su alrededor. Estaba dispuesto a proteger a su indigno sobrino, a los de Sodoma. Esto demuestra que los que mantienen su vida separada de la pecaminosidad son los que actúan con más prontitud y éxito en favor de otros en el momento de crisis. Aquí vemos que los que están separados del mundo, pues con la ayuda del Señor, pues son los que más pronto están para auxiliar a los que sí están pasando por crisis. Y aquí vemos cómo Abraham puede liberar con tan pocos hombres a los que habían sido tomados cautivos. Durante el viaje de regreso a su tierra, Abraham fue bendecido. O sea, después de esa victoria, cuando Abraham regresa a su tierra, recibe una bendición. ¿De parte de quién recibe esa bendición? Pero la recibe de parte de Melquisedec. Se sabe poco respecto a Melquisedec, quien agasajó a Abraham con alimentos. Aunque parece que era cananeo, servía al Dios verdadero, el Eión, que significa Dios Altísimo. Se trata de una de las figuras proféticas más extraordinarias de Cristo por su nombre y posición como rey y sacerdotes. De eso encontramos Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Su nombre significa rey de justicia y era rey de Salem, que Salem significa paz, es decir, también rey de paz. Esto viene en el próximo examen. Melquisedec, lo que significa, que sabemos que es
Rey de justicia. Y el significado de Salem, que es paz. Dado que la Biblia no menciona su genealogía, su sacerdocio era singular en su orden. No dependía de generación, sino de su nombramiento directo por Dios. Salmo 110, verso 4. Hebreos 7, 1 al 3. 11, 15 al 18. Y simboliza un sacerdocio perpetuo. Así Melquisedec prefiguraba al rey sacerdote eterno. Le dio a Abraham los diezmos de todos. Aunque esta es la primera vez que se encuentra la idea de diezmos en la Biblia, este relato ya esboza los grandes principios de la doctrina. Sabemos que aquí es la primera vez en la Biblia que se menciona diezmos, cuando Abraham le da los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Como manifestación de adoración y sometimiento. O sea, ¿por qué Abraham le da los diezmos a Melquisedec? Y estas son como manifestación de adoración y sometimiento. B, también como manifestación de gratitud, pues Dios había entregado a sus enemigos en sus manos. Y la C, finalmente como manifestación del creyente que sirve al Dios del cielo. Punto 5. Dios hace un pacto con Abraham. En aquel entonces, si uno no tenía hijos, la herencia recaía sobre un siervo fiel. Pero Dios le promete que tendría un hijo propio y sus descendientes serían innumerables como las estrellas del cielo. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrealizable, pero creyó a Jehová y fue contado por justicia. Dios le promete a Abraham un hijo. Le dice que su criado no era quien iba a heredar, sino que su propio hijo iba a heredar. Pero por causa de su edad y la edad de su esposa, pues para Abraham eso era algo que era imposible de realizarse. Pero sin embargo creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por haber creído. Al ver la fe de Abraham, Dios lo aceptó como si fuera un hombre justo. Luego Dios le prometió una tierra que se extendería desde el Nilo hasta el Éufrates. Israel nunca ha ocupado toda la tierra que Dios le prometió y parece que la promesa se cumplirá cabalmente en el periodo del milenio. Sin embargo, los hebreos ocuparon Canaán en el tiempo de Josué y su nación llegó al apogeo en cuanto a extensión territorial en la época de David, cuando David amplió el territorio de Israel. El cumplimiento del pacto no comenzaría hasta los descendientes de Abraham hubieran estado radicados en tierra ajena 400 años. Allí sufrirían opresión y servidumbre, pero sus opresores serían juzgados y los hebreos saldrían con gran riqueza. Así preparó Dios a su pueblo para soportar los padecimientos antes de adueñarse de Canaán. O sea, Dios le dice a Abraham
que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo. Pero también le dice que iban a estar cautiverios por 400 años. Y después Dios los liberaría y les daría la tierra que les prometió. Punto 6. Agar e Ismael. Una de las pruebas más difíciles que tuvieron que soportar Abraham y Sara fue la larga demora antes de recibir un hijo. ¿Por qué tardó tanto tiempo en cumplirse la promesa? Dios quería que ellos supieran que el cumplimiento de la promesa no sería el resultado de esfuerzos humanos, sino la pura gracia de un milagro. Al pasar 10 años en Canaán sin tener hijos, Sara trató de ayudar a Dios para que se cumpliese la promesa. Según la ley mesopotámica de aquel entonces, una esposa estéril podía dar a su marido una sierva como mujer y reconocer como suyo a sus hijos, nacidos de esa unión. Abraham, en un momento de incredulidad, cedió al plan de Sara. ¿Sabe? Como pasó el tiempo, aquí dice que pasaron 10 años en Canaán y todavía Sara pues no había tenido el hijo de la promesa. Entonces quiso darle una ayudita a Dios y tomó a su sierva Agar y se la dio como mujer a Abraham para así poder tener hijos de ella. Y el padre de la fe en ese momento pues le siguió el juego a Sara. La fe le faltó, como quien pensó que no iba a poder tener hijos de Sara y se dio al plan de ella de poder tener hijos de su sierva. Pero eso no eran los planes de Dios. El trato de Dios hacia Agar contrasta con el que recibiría de Sara y de Abraham. La habían considerado tan solo un objeto para llevar a cabo el propósito de ellos, una mera sierva, nada más. Tengo un momentito. Llamada. Dime. Ok. Ok, ya se ahora. Ok. Vale. Ok, seguimos. Y disculpen un momento. Ok. O sea, el trato de Dios con Agar no fue el mismo trato que le tenían a Abraham y Sara. Para ellos era una sierva, la cual ellos podían utilizar a su antojo. Pero Dios la vio diferente. Y Dios hizo un pacto con ella. Dice, vio su angustia y envió al ángel de Jehová para consolarla y salvarla de su rebeldía e insensatez. Agar quería evitar la disciplina y escaparse del yugo, pero Dios le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Muchas veces es así en cuanto a nosotros. Venceremos sometiéndonos, escaparemos volviendo. Cuando necesitamos muchas personas aprender esta lección. La promesa de un hijo y una descendencia numerosa debe haber sido motivo de gran gozo. Agar había orado a Jehová
y el nombre de su hijo Ismael, que significa Dios oye. Apúntenlo que viene para el examen. Ismael, Dios oye. Le haría recordar que Dios le había escuchado. Fue ocasión de formular un nuevo título para Dios, el Roy, que significa Dios que ve. También viene en el examen. Significa que Dios ve la aflicción de sus criaturas y actúa para ayudarlos. Vemos que cuando Agar trata de escapar, se aparece el ángel de Jehová. Es la primera vez que la Biblia menciona también que aparece el ángel de Jehová. Es la primera vez que el ángel de Jehová se revela. Ahora, ¿quién era este ángel de Jehová? Pues se cree que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. O sea, se cree que el ángel de Jehová es Jesucristo, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Punto 7. El pacto sellado con la circuncisión. Eso lo encontramos capítulo 17 al capítulo 18, verso 15. Dice, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y ahora tenía 99. Había caminado 13 años por fe desde la última revelación divina. La perspectiva de tener un hijo por medio de Sara parecía muy remota y Génesis capítulo 17, verso 18 indica que Abraham ya pensaba en Ismael como el sustituto del hijo prometido. O sea, aquí vemos que dice que ya Abraham había caminado 13 años. Salió de 75 años de Harán. Ahora tenía 99 años y había caminado 13 años, pero no desde que salió de Harán, sino desde la última vez que había tenido una aparición Jehová con él. O sea, ya desde que Jehová se le apareció la última vez hasta este momento transcurrieron 13 años. Porque si sacamos cuenta que si salió de 75 años hasta 99, transcurrieron 20 y pico de años, no 13. Pero desde la última aparición fueron 13 años. Dice, Dios apareció a Abraham para fortalecer su fe menguante, para darle una suave reprensión y renovar el pacto. Se reveló como el Shaddai. Él significa Dios y recarga su poder. El significado exacto de Shaddai es incierto, pero se sabe que se refiere a su omnipotencia y suficiencia. Así Dios animó a Abraham mostrándole como el Dios poderoso para hacer lo que había prometido. Dios dio a Abraham dos señales para confirmar el pacto. Número 1, el cambio de nombres. Cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y la circuncisión. Y a Sara pues se le cambia el nombre de Sarai a Sara. Aunque la circuncisión era practicada por otros pueblos, aquí se da como señal del pacto entre Jehová y su pueblo. O sea, ya la circuncisión se practicaba en otros pueblos antes de que Dios se la diese como pacto a Abraham.
pero ellos la practicaban ya por sus tradiciones, pero aquí Dios se la da a Abraham como un pacto. De aquí en adelante, todos los que naciesen varones tenían que ser circuncidados. También tenía gran significado simbólico. Los profetas hablaron de la circuncisión del corazón, de los oídos, refiriéndose a la obediencia a la ley divina. Representaba purificación y renovación del corazón. Apúntenlo, circuncisión significaba purificación y renovación del corazón. Ese era prácticamente su simbolismo. Al oír la promesa de que Sara daría a luz un hijo, Abraham se rió. Puso en tela de juicio la capacidad generativa de sí mismo y de su esposa y exclamó: ojalá Ismael viva delante de ti. Como se parece a muchos creyentes que quieren sustituir el plan de Dios por sus planes y las obras de la carne. Pero Dios es demasiado sabio y bondadoso como para otorgar las peticiones erradas de sus hijos. Por fin, el patriarca creyó finalmente y circuncidó a todo varón de su casa. La risa de Abraham haría eco la risa de Sara. Por lo tanto, Dios dio al hijo prometido el nombre de Isaac, que significa risa. También viene Isaac, significa risa. Punto 8. La destrucción de Sodoma y la liberación de Lot. Capítulo 18, verso 16 al capítulo 19, verso 38. El pecado de los sodomitas había llegado al colmo y Dios estaba por castigarlos. El Señor se reveló a Abraham que había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Casi siempre se mencionan Sodoma y Gomorra, pero eran 5 naciones las que iban a ser destruidas. No era solo Sodoma y Gomorra, eran cinco las que iban a ser destruidas. No todas fueron destruidas a causa de Lot, porque cuando Dios o el ángel saca a Lot con su familia de Sodoma, les dice que los deje ir a la ciudad que estaba más cerca, ya que él pensaba que no tenía la capacidad para subir al monte. Pero sin embargo, no se dirige a la ciudad, sino se dirige al monte, donde originalmente tenía que haber escapado. Y por eso Dios no destruye las 5. Pero Sodoma y Gomorra fueron destruidas. El pecado de los sodomitas había llegado al colmo y Dios estaba por castigarlos. El Señor se le reveló a Abraham que había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. La intercesión de Abraham pone en relieve que el amigo de Dios lo era también de los hombres. Indudablemente le daría asco la impureza de los habitantes de estas ciudades al sur del Mar Muerto y sería como un extraño entre ellos. No obstante, la comunión con Dios había despertado en él un profundo amor hacia su prójimo. Yo he escuchado de muchos predicadores que dicen que Lot se salvó por la intercesión de Abraham,
que como Abraham intercedió a Dios cuando le dijo, y si hubiesen 50 justos, ¿tú los destruirías a causa de los 50? Y Dios le dice, no. Entonces Abraham dice, ¿y si hubiese 40? Él dice que tampoco, no. Y así va bajando, bajando hasta que llega a 10. Pero sabemos que ni siquiera habían 10 en Sodoma. Pero yo difiero de, 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 de ese pensamiento. ¿Sabe? Yo personalmente difiero de ese pensamiento. Aunque Abraham no hubiese intercedido por Sodoma y Gomorra, como quiera, Dios iba a liberar a Lot de aquel castigo que vendría o de aquel juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Porque aquí Abraham está intercediendo. Se lo voy a dejar en cuestión, un check más, para que ustedes piensen y analicen por qué Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Sería simplemente por su sobrino Lot o había algo más? Tienen 2 semanas para contestarme esa preguntita. Pastor, ¿puedes repetir la pregunta otra vez? Discúlpeme. Ok, voy a analizarlo otra vez. Muchos predicadores dicen que Dios salvó a Lot por la intercesión de Abraham, por cuanto Abraham comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra, cuando dijo, si hubieran 50, tú los destruirías, y Dios le dice que no, y así fue bajando hasta que llegó a 10. Pero mi pregunta es, verdaderamente, ¿por qué estaba clamando Abraham? ¿Era simplemente para que Dios liberara a Lot del castigo o había algo más? Le hacen esa historia, analícelan y en 2 semanas me dan la respuesta, o sea, me la envían. Esta próxima preguntita es para el próximo examen. La del lunes que viene es para este que cogieron y esta es para el próximo. Este es el bono del próximo. Está fácil. Simplemente léanlo y analícenlo. Y le voy a dar un like. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y verso 8. Vamos a leer ese. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Ok, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, ¿qué nos dice aquí Pedro? Pedro nos dice que Lot era un hombre justo. Si era un hombre justo, tenía que padecer juntamente con el impío y con el pecador. Se los dejo ahí ya. Con eso análisis y van a tener la respuesta. Eso fue un lado para ayudarlo. Dice, ¿por qué la esposa de Lot miró hacia atrás?
Dice, porque su tesoro estaba en Sodoma. Y donde está el tesoro, allí también está su corazón. Eso es lo que se predica, eso es lo que se dice. Puede ser correcto, pero también puede ser falso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos guiando por la calle y de momento vemos un accidente, ¿cuál es nuestro reflejo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando vemos ese accidente? Hermana Elizabeth, ¿cómo usted reacciona cuando ve un accidente? Cuando yo veo un accidente, usualmente lo que digo, ay Dios mío, que no haya nadie herido y que no sea alguien que yo conozca. Pero como Es- que mira para el lado a ver qué sucedió, ¿verdad? pues claro, sí, siempre. Entonces mi pregunta es, ¿no sería caso que también al escuchar los estruendos, porque dicen que llovió azufre, tuvo que haber habido algún estruendo, algo que no fuera usual, que le llamara la atención y le hiciera mirar? Porque cuando nosotros vemos algo inusual, como que nos llama la atención, como que nos desvía hacia donde nosotros íbamos y nos llama la curiosidad. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Así que pudo haber sido cualquiera de las dos. No podemos decir concretamente fue porque su tesoro estaba allá. Pudo haber sido la curiosidad. Pero Dios le había dicho que no miraran hacia atrás. Sucediera lo que sucediera. Y es lo que nos dice a nosotros cuando nosotros emprendimos este camino hacia el cielo, que Dios nos dijo que marchemos hacia adelante sin tornar hacia atrás. Punto 9. Abraham y Abimelech. Dice, Abraham, movido por el temor, recurrió al engaño como lo había hecho en Egipto. Puso así en peligro el cumplimiento del plan de la redención. Algunos creen que este relato no se halla en correcto orden cronológico, pues a esta altura Sara tendría 90 años y es posible que haya ocurrido en los primeros años en que la pareja se encontraba en Canaán. A Abraham Dios lo denomina profeta. Eso es lo que muchos piensan que no está en orden cronológico por la edad de los 90 años, que para muchos pues piensan que todavía a esa edad ya Sara no podía estar tan atractiva como para que alguien la codiciara. Eso es un pensamiento. Punto 10 dice el nacimiento de Isaac y expulsión de Ismael. Dice, Jehová premió grandemente la fe que tuvo Abraham a través de los 25 años de su peregrinaje a Canaán. También intervino milagrosamente para darle un hijo, el nombre Isaac, puesto al recién nacido, que parecía como un reproche a la risa incluida de la pareja anciana.
ahora tiene nuevo significado, que era risa, de alegría por tener un hijo. La presencia de Isaac en el hogar trajo otra prueba para el patriarca. Ismael, quien tendría aproximadamente 16 años, demostró su carácter burlándose de Isaac. Y eso provocó que a Sara no le gustara y le dijese a Abraham que lo echase, que lo sacase del lugar. Agar e Ismael aprendieron que aunque expulsados de las tiendas sin la protección de Abraham, no estaban por eso alejados de la solicitud de Dios. Él estaba con Ismael y lo cuidó en su juventud, haciendo así posible el cumplimiento de la promesa hecha por él mismo de que por medio de Ismael haría una gran nación. Sin embargo, a casarse con una egipcia y al habitar en Parán, Ismael se alejó de la familia de Abraham. El apóstol Pablo señala el incidente de la expulsión de la sierva y su hijo como una ilustración alegórica de la enemistad entre lo que corresponde al esfuerzo de la carne y lo que viene de la gracia o de la promesa. Agar representa el sistema por lo cual los hombres procuran salvarse por las obras de la ley. Y Sara representa la doctrina de la gracia. Son incompatibles entre sí, así como era necesario que la esclava y su hijo fueran echados para dar lugar al hijo de la mujer libre, es necesario desechar el sistema de las obras para heredar la gracia. Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31. Y el último punto que vamos a tocar esta noche es... Pastor, yo tengo una duda ahí. Ajá, dime. Es que, ¿verdad? Ismael se casó con una egipciana, ¿no? Con una egipcia. Con una Ajá. egipcia, ¿verdad? Pero Sí, Agar era egipcia o no. sí. Sí, Agar fue la criada que le dieron en Egipto cuando Abraham te engañó al faraón diciendo que Sara era simplemente su hermana. Ok, está bien. Okay. Punto 11. El sacrificio de Isaac. El pedido de Jehová de que Abraham ofreciera a Isaac como sacrificio fue la prueba suprema de la fe del patriarca. Dice, se desagrada el alma de Abraham ante el conflicto de su amor paternal y la obediencia a Dios. B. Le parecía extraño porque Abraham ya sabía que no agradaba a Dios el concepto pagano de ganar el favor de los dioses sacrificando seres humanos. C. Dios no le dio razón alguna de que respaldara su pedido como había hecho cuando animó a Abraham a expulsar a Ismael. D. El pedido era contrario a la promesa que solamente por Isaac se formaría la nación escogida. Vemos que Abraham no cuestionó ninguno de esos 4 puntos, sino que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía dentro de sí
que aún del polvo Dios lo levantaría, porque ya le había creído a Dios que de Isaac él iba a levantar una nación. Dice, aunque Abraham no entendió la razón del mandato de Dios, le obedeció inmediatamente. Parece que mientras viajaba hacia el monte Moriah, meditaba sobre el conflicto entre el mandato de sacrificar a Isaac y las promesas de perpetuar el pacto por medio de él. Lo que pasó después nos enseña que Dios no quiere que le ofrezcamos un cuerpo muerto, sino un sacrificio vivo, una vida consagrada a Él. Romanos capítulo 12, verso 1. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Fue lo que Dios le dice a Abraham, cuando ya Abraham estaba dispuesto para sacrificarlo. Todo lo que Dios quería era la redención de Abraham, un sacrificio en espíritu. Quería que Abraham mostrara que amaba más a Dios que a su propio hijo y las promesas dadas. Abraham tuvo más una revelación amplia de Dios y su plan. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. El nuevo título de Dios llegaría a su plena expresión cuando otro hijo también prometido sufriría la muerte en la proximidad del monte Moriah. Tal vez se refería Jesús a esta revelación al decir a Abraham, se gozo de que hará de ver mi vida. Lo vio y se gozó. Juan 8:56. Probablemente Abraham vislumbró lo que Dios proveería un sustituto, pero por supuesto no tenía la visión clara de la persona de Jesucristo. O sea, cuando Abraham va con Isaac para sacrificarlo, que lleva la leña, lleva el fuego, pero no llevaba el cordero. Y Isaac le pregunta que dónde está el cordero, y Abraham le dice, Jehová proveerá. Abraham vio la visión de que Jehová iba a proveer un cordero literal, que fue lo que sucedió en aquel entonces. Había un cordero literal atado de los cuernos a un manojo. Pero cuando nos vamos más profundo y lo vemos espiritualmente, ya no literalmente, lo vemos espiritualmente, cuando Dios dice Jehová proveerá, vamos entonces a ver el verdadero cordero que iba a ser sacrificado cerca de aquel monte. Y es el cordero que fue inmolado, el cual es Jesucristo, que fue el verdadero sacrificio, que no solamente fue la ofrenda de Abraham, sino la ofrenda de Dios mismo para poder alcanzarnos a nosotros y liberarnos del pecado en el cual nos encontrábamos. O sea, Dios proveerá. Vamos a ver que sucedió verdaderamente, espiritualmente, en la cruz del Calvario, cuando le dieron muerte a Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y no, pues hasta aquí terminamos la clase, y para la semana que viene vamos a entrar a la muerte y sepultura de Sara, capítulo 23. Y ya saben, la asignación para esta semana, que es la de si salió este Abraham de Ur de los Caldeos o de Harán, pero bien explicado.
Así Y que la Dios, asignación, ajá. pastor, discúlpeme, la otra asignación, ¿quién no las va a enviar? La otra asignación fue la de esa se la voy a enviar yo por foto esta noche. Tan pronto ya yo cierre aquí, voy a comenzar a enviarla. La Ok. que le di para la próxima semana fue como yo, es verbal. Esa no se la voy a escribir. Ok, perfecto, entonces. Así que Dios me los bendiga. No habiendo más preguntas, pues entonces nos vemos la próxima semana y les amo a todos en el amor de Jesucristo.